Bienvenidos a Dejemos que Fluya. Hoy le traemos un nuevo capítulo del libro El ángel, un amigo del alma de Víctor Sueiro. Capítulo 9. Ángel de la guarda. Mucha gente cree que el ángel es un bonito producto de la imaginación que nos contaron cuando éramos chicos, al estilo de los Reyes Magos. Perdón, pero los Reyes Magos existieron. Es cierto, Mariano. No es mala idea recordar aquí que ellos, los llamados Reyes Magos, también existieron desde un punto de vista estrictamente histórico. Obviamente, es una pena, no como los describió luego la dulce fábula familiar por la cual cada noche de un 5 de enero le poníamos pastito y agua para los camellos y hasta gaseosas para Melchor, Gaspar y Baltasar. Se llamaban así, en efecto, pero no eran ni reyes ni magos. La palabra magis, de la que deriva mago, significa sacerdote en este caso. Eran históricamente tres grandes sacerdotes de la religión persa que habían viajado a Belén para homenajear al recién nacido Hijo de Dios. El resto de la historia es la de nuestra infancia y allí sí que la realidad deja paso a ese hermoso sueño que nos acompañó hasta lo que luego sería nuestra primera decepción. Lamentablemente no la última. Tal vez es allí cuando ustedes, los humanos, descubren un sentimiento desconocido hasta entonces, la desconfianza. Es una pena, como dijiste. Ya lo creo, Mariano. En cuanto a los ángeles, es curioso que durante la infancia sea el momento en que más oímos hablar de ellos y al crecer, al menos físicamente, pero no desde lo espiritual, vamos archivando la idea en el baúl de las fantasías. Justamente cuando más necesitamos tenerlos cerca, porque un adulto empieza a tutearse con los problemas. Ahí es cuando muchos ni siquiera los tienen en cuenta. Sin embargo, él sigue estando allí, dando vueltas a nuestro alrededor, cuidándonos a pesar de todo y triste a veces porque hay quienes no reparan en que es así. El racionalismo a ultranza, ese que solo existe aquello que puedo ver, es una burrada mayúscula, ya que con ese criterio no existe el amor, por ejemplo, incluso el odio o el mismo Dios. Miren, un hombre llamado Augusto Comte creó en el siglo pasado una corriente filosófica a la que llamó positivismo. En ella se apuntalaba un presunto progreso y en nombre de eso y de la ciencia malentendida se negaban todas las religiones. La cosa llegó a un punto tan extremo que el tal Comte inventó un catecismo positivista con normas a seguir como en cualquier catecismo. La palabra catecismo nos llega de catequesis, que significa literalmente hacer resonar como un eco. El católico nos hace llegar en forma de palabras ecos de un sonido que es melodioso para aquellos que decidan oírlo. Aquel de Comte nos hacía llegar ruidos que provocaban confusión y desesperanza. Este fulano Comte, que despreciaba a toda religión existente, terminó con su catecismo prácticamente creando una. Fíjense qué curioso. Primer paso de un absurdo que tuvo una larga caminata que aún nos afecta, aunque los positivistas han ido abandonando sus letrinas intelectuales hace ya largo rato. Uno de los puntos que identificaba a esa corriente era basarse en los hechos que demostraban las cosas de manera indiscutible, al menos según ellos. Hay hombres que creen tener todas las respuestas, en especial los que se han hecho muy pocas preguntas. Contales lo de Ruskin. Es una buena idea, Mariano. Hay muchas pruebas históricas del fracaso de semejante propuesta, pero elijo un ejemplo
que rescato de la revista Ave María que fundara y dirige mi amigo Monseñor Roque Pugelli. Allí hay una nota firmada por Gonzalo Herranz, quien relata un hecho real que nos demuestra bien clarito que no todo lo que parece ser una cosa lo es. Se la conoce como la prueba de Ruskin, en honor al médico especialista en enfermedades de ancianos que la llevó a cabo. Este profesional reunía a grupos de colegas y enfermeras y les planteaba un caso específico para que cada uno diera su diagnóstico. Les describía a una paciente determinada y les informaba lo siguiente. Aparenta claramente su edad cronológica. Esta paciente no logra comunicarse de manera verbal con los médicos y ni siquiera con sus parientes más cercanos. Tampoco da señales de entender cuando se le habla. Se pasa horas balbuceando frases incoherentes que nadie comprende y da toda la sensación de no saber siquiera quién es ella, desorientada en tiempo y espacio. Por lo que se aprecia, observándola con detenimiento, la paciente no parece saber dónde está ni la fecha en la que está viviendo, en lo que podríamos calificar como una clara desorientación en tiempo y espacio. Solo de cuando en cuando parece reaccionar cuando se la menciona por su nombre, sin que varíe todo lo anterior. No se interesa en lo más mínimo en su propio aseo personal y ni siquiera colabora cuando alguien lo hace en su lugar, lo cual es imprescindible y a diario, ya que la paciente no controla sus necesidades fisiológicas básicas y padece de incontinencia de heces y orina, por lo que es necesario que otros deban ocuparse de bañarla e incluso vestirla. También es imprescindible darle de comer solamente comidas blandas porque carece de dentadura. Se babea de manera continua y no se preocupa de que sus ropas estén casi siempre manchadas. Está imposibilitada de andar por sus propios medios. Su patrón de sueño es altamente conflictivo para aquellos que conviven con ella, ya que se despierta por la noche con mucha frecuencia y al hacerlo estalla en gritos y llantos. Tiene momentos, a veces prolongados, en los que se muestra en apariencia muy tranquila y amable, pero sin que exista un motivo claro que origine algo semejante, se muestra repentinamente muy agitada y estalla en nuevas crisis de llanto que suelen ser difíciles de controlar. La situación que acabo de describir es permanente y diaria desde hace ya muchos meses. Luego de este informe clínico que se ajusta a la más estricta realidad, el doctor Ruskin preguntaba a su audiencia de profesionales qué debía hacerse ante tal situación. Prácticamente la totalidad de los que lo escuchaban daban una opinión definitiva, sin dudar, que puede resumirse con la frase: cuidar de un caso así sería devastador, un modo de perder el tiempo, médicos y enfermeras. Los pacientes, los parientes cercanos de esta paciente no pueden tampoco hacerse cargo de alguien así. Casos como ese deben ser enviados a un asilo, ya que nada se puede hacer por ellos. Aún los de mayor nivel humanitario respondían lo siguiente: una paciente con esas características es una prueba demasiado dura para la paciencia y la vocación de cualquiera. Es una tarea para médicos y enfermeras santos y no para médicos y enfermeras comunes. Luego de discutir el caso durante un rato en el cual todos seguían opinando lo mismo, el doctor Ruskin sacaba una fotografía de la paciente y la hacía circular entre todos para que vieran que se trataba de una preciosa bebita de 6 meses de edad. Por supuesto, la salud física y mental de esa criatura estaban en perfecto estado y cada una de las manifestaciones contadas en el informe eran por completo reales y desde ya naturales. Este inteligente médico les demostraba a todos y ahora a muchos de nosotros que es muy injusta cualquier tipo de discriminación de pacientes y al mismo tiempo que no siempre los datos exactos sirven para dar una opinión exacta. Una práctica y preciosa patada en la boca del estómago a aquellos que solamente se basan en lo que ven o lo que oyen. Ruskin debe haberse divertido mucho con sus ahora famosa prueba. Como dijo Juan Pablo II hace unos años, la ciencia y la fe son ambos dones de Dios.
Y como tales, hay que usarlos, no solo con el cerebro, sino por sobre todo con el alma. Afortunadamente hay muchos médicos y científicos de otras disciplinas que así lo hacen. La ciencia y la fe no son enemigas de ninguna manera, sino por el contrario, van a terminar caminando de la mano por las calles tortuosas de nuestras vidas. La exageración de cualquiera de ellas es lo espantoso. El cientificismo cerrado que no admite lo que no se puede explicar con la razón, que son tantas cosas, Dios mío, tantas cosas, para terminar siendo una especie de secta diplomada que niega a la fe, o el fanatismo religioso que desprecia a todo aquello que no acepte sus creencias y que termina siendo lo que hoy conocemos como fundamentalismo, una enfermedad del espíritu que, en lugar de sembrar esperanzas, siembra y cosecha violencia y muerte. Por supuesto, de la misma manera en que no se puede llegar a Dios por la razón solamente, tampoco se lo consigue con los ángeles. Se los alcanza con los ojos de la fe, que no son ciegos, pero que en algunos son al menos miopes. El ángel se encuadra dentro de ese tipo de cosas que estas personas llaman fantasías, tonterías, ingenuidades o definiciones aún más guarangas, pero que no escribo aquí para que Mariano no me rete. Los que eso creen cometen un pecado que no está castigado, pero que daña, la ignorancia. Hay también quienes dicen que no porque no, y cometen el otro pecado sin penitencia, la estupidez. Y luego están los que atacan a la figura del ángel porque saben de su importancia y no les conviene a sus fines que crezca desde la verdad religiosa y seria. Esos que lo hacen a plena conciencia y con toda mala fe son asesinos de la esperanza y además hijos de madres con conductas sexuales promiscuas por las cuales cobran a sus clientes. Ay, Mariano, las frases que me haces escribir para no decir las cosas por su nombre son increíbles. El ángel existe. Me refiero al personal, al de cada uno, al que llamamos ángel de la guarda. Hasta es posible que no sea solo uno, nunca se sabe. El ángel forma parte de cada uno de una manera que ni siquiera se puede imaginar porque no nos da el cuero para tanta maravilla. Yo no existiría sin él y él no existiría sin mí. Bien dicho, Víctor. Ya que apareciste, Mariano, bien podrías contar vos mismo cómo sos, cómo son cada uno de ustedes, los ángeles guardianes. Ah, no, 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 no. Con todo cariño y respeto, creo recordar lo que dijiste ya varias veces. El que escribe sos vos. Pero sos el indicado, Mariano, sos un ángel custodio. ¿Y qué tiene que ver eso? Colón era navegante, pero no se pasó toda su vida arriba de un barco. Está bien, muy amable, ¿eh? Voy a empezar para sorprenderte con algo que no tiene nada que ver con las escrituras ni cosa parecida, pero es algo que me gusta de manera especial. Cuando escribo esto, hay una cantante que está muy de moda entre los adolescentes, una jovencita llamada María Carey, que tiene una voz preciosa. En el folleto que acompaña al compact figura en letra muy chiquita, como las que no se lee nunca en los contratos y suele ser la más importante, la larga lista de aquellos a quienes dedica esas canciones. El texto que encabeza ese homenaje dice: Querido Dios, como siempre, te agradezco muchísimo por bendecirme con la habilidad de realizar mis sueños. Ya me cayó bien esta chica. Nada de romper la foto del Papa ante las cámaras de televisión, como esa colega suya pelada que no recuerdo cómo se llama, ni de filmar videos de un mal gusto espantoso, donde se mezcla la religión con lo obsceno, como Madonna, que hace rato dejó de gustarme.
No soy un pacato ni un comevelas, pero hay cosas que deben respetarse. Esta chica, María Carey, es la otra punta del dial. Arranca agradeciendo a Dios. Ella es también autora de la mayoría de los temas que canta. Uno de esos temas se llama Héroe y es realmente bello. No estoy seguro de que se refiera a un ángel, pero le cae que ni pintado. Además, teniendo en cuenta que su autora es una irlandesa de buena profesión de fe cristiana, sospecho que en él pensaba cuando lo escribió. Le pedí a mi hija Rocío que lo tradujera al español. No lo puedo creer, parece que hace un ratito que la acunaba y ahora le pido que me traduzca cosas. Después vos me decís que el tiempo no existe. Acá no existe el tiempo. Allí, por lo que es aquí, ni te cuento. Te muerde los talones el muy what. Bueno, bueno, bueno. Sigamos, por favor. ¿Qué dice esa canción? Dice así, muy dulcemente cantado, ¿no? Yo la voy a leer. Hay un héroe, si miras dentro de tu corazón, no tienes que tener miedo de lo que eres. Hay una respuesta si llegas dentro de tu alma y la pena que conoces se derretirá. Y es entonces que un héroe viene a ti con la fuerza para continuar. Y tú arrojas tus miedos a un lado y sabes que podrás sobrevivir. Así que, cuando sientas que la esperanza se ha ido, mira dentro tuyo y sé fuerte. Y finalmente verás la verdad, que un héroe descansa en ti. Es un largo camino cuando enfrentas al mundo solo y nadie te alcanza una mano para que te aferres. Puedes encontrar amor si buscas en tu interior. Y el vacío que sentías va a desaparecer. Dios sabe que los sueños son difíciles de seguir, pero no dejes que nadie te los arranque. Aguanta. Habrá una mañana a tiempo en el que encontrarás el camino. Y es entonces que un héroe viene a ti con la fuerza para continuar. Me hace sentir como si fuera tu Indiana Jones particular. Me gusta. También a mí me gusta, Mariano. Te lo cantaría para que todos escuchen lo dulce que es. Lástima que los libros no vienen con sonido. Afortunadamente, los lectores y yo lo agradecemos. ¿Perdón? ¿Eso quiere decir que canto mal? No, 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 no. Digo que afortunadamente nos haces conocer la letra al menos y que se te agradece. Ah, bueno, bueno, Mariano, no hay por qué. ¿Puedo cantártelo a vos? Ahora si querés, ¿eh? No, no, gracias. ¿Cómo? Este, mm, el tema de los Beatles, Socorro. Te pido un tema como a los grandes cantantes, ¿viste? No te asustes, no te voy a cantar igual, era una broma. Lo mío también, Galle. La verdad es que no importa cómo se cante, lo que vale es cantar, limpia, y hay que hacerlo como vivir, con ganas, con alegría, con fuerza, sin temor. Como los chicos, una vez más. Es fabuloso todos los que nos enseñan con solo vivir y es penoso que no nos demos cuenta. Los que leyeron mi librito anterior, Curas sanadores y otros asombros, seguramente recuerdan el caso de María Belén Smújar, de 6 años, que hablaba con naturalidad de los encuentros con su ángel, al que llama Joaquín, y que no solo le hace pensar cosas lindas, sino que cuando su hermanita menor lloraba por la noche, como cualquier bebé, María Belén le mandaba al ángel y entonces él va y le hace pensar cosas lindas también a ella y ella no llora más. O el de su hermano Diego, que murió por un maldito y tonto accidente a los 10 años de edad en 1984, pero sin que nadie comprendiera el porqué, la semana anterior regaló sus cosas más queridas a sus compañeros y amiguitos, además de escribir una última composición que su maestra recuerda ahora emocionada. Era tema libre y Diego eligió un relato al que llamó La resurrección de la rosa.
en el cual contaba que esa flor crecía, se abría, se deshojaba, dejaba caer sus pétalos, pero nunca moría. Eran anuncios de paz para los suyos, de alguien que no podía saber que se iría físicamente, porque, como digo, su muerte fue un accidente impensado. Su mamá, María Ángela, es catequista y un portento de fe. O el caso de María Paula Durán, que murió en 1989 a la edad de 5 años y que en sus últimas semanas de vida, postrada en cama por un cruel cáncer terminal, dibujaba imágenes de Cristo y templos con angelitos que los sobrevolaban. Murió, a pesar de los efectos de la quimioterapia, en medio de una gran paz, sonriendo luego de mantener un diálogo con alguien que la tranquilizaba. Y sí que dejó ejemplo. Patricia y Héctor, sus padres, crearon una fundación, Fumapad, para ayudar con todo lo que tiene a su alcance a los padres de chiquitos que son enfermos crónicos. Se cuentan por decenas los casos de chicos que demuestran una fuerza espiritual casi inconcebible. El héroe que llevan dentro los hace a ellos también héroes. Aquellos adultos que aún conservan algo del niño que han sido son por eso los más cercanos a las maravillas. Hasta el planeta parece haber tenido una especie de infancia donde, a pesar de todo lo que ocurría en él y que no siempre era bonito, se conservaba entre la gente de fe una pureza natural para aceptar. Miren qué curioso lo sobrenatural. Vamos a hablar de las escrituras. Cuando poco después de la muerte de Jesús, su discípulo Pedro es apresado, ocurre algo que demuestra esto muy claramente. Pedro había sido encarcelado por orden de Herodes Agripa, la máxima autoridad romana en tierra palestina. Por supuesto, su único delito era el de ser cristiano. Lo custodiaban celosamente 16 soldados, dos de ellos en su celda, permanentemente a su lado. En la puerta de su calabozo había otros dos y el resto estaba diseminado en las distintas puertas de lo que hoy llamaríamos una cárcel de máxima seguridad. El pobre Pedro estaba encadenado de pies y manos, como si fuera poco. De repente, algo lo despierta de su sueño. Se siente suavemente sacudido. Abre los ojos y se encuentra con un ángel cuya luz destellaba blanqueando todo ese lugar lóbrego y tenebroso. Levántate, vamos, le dice el ángel al sorprendido apóstol. En el mismo instante ve cómo se sueltan solas las cadenas que lo aprisionaban. Vístete y cálzate tus sandalias, lo apura el ángel. Pedro, por supuesto azorado y conmovido, le hace caso. Ahora sígueme, le dice el ángel. Obedece y así, siguiéndolo, pasan por la primera guardia y por la segunda sin que los soldados allí apostados se dieran cuenta de nada de lo que estaba ocurriendo. Así llegaron a la enorme puerta de hierro, también custodiada, que daba a las calles de la ciudad. Esas puertas se abrieron sin que nadie las tocara. Una vez en libertad, gracias a tan impresionante ayuda, Pedro le agradece a Dios por haber puesto en acción al ángel y buscando refugio se dirige a casa de María, la madre de su amigo Juan. Golpea la puerta. En el interior de la casa había un numeroso grupo de personas orando clandestinamente. Quien acude a la puerta es Rode, una esclava que, emocionada por la presencia de Pedro, corre hasta donde estaban los demás y les dice que él está en la puerta. Todos sabían que el apóstol estaba en prisión y que era imposible que pudiera huir de allí o que, o que lo hubieran dejado libre. Le decían a Rode que estaba loca y que casi todos, acá viene lo asombroso, repetían, no es Pedro, es su ángel. No podía ser Pedro, pero sí podía ser su ángel, al que cada uno de los presentes tomaba como algo por completo natural,
Para ellos no tenía nada de extraordinario que el ángel del prisionero golpeara a sus puertas como un amigo más. Así lo consideraban y sabían que podían haber encarcelado a Pedro, pero jamás a su ángel. Al fin le abrirían y la historia continúa, pero lo más jugoso hoy para nuestro tema es esa confianza sin asombros que tenían todos en los ángeles. Esta historia está relatada en detalle en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, versículo 12 del 1 al 15. En el Evangelio de San Lucas, versículos 22 y 43, dice, con total claridad y sin ninguna metáfora, que un ángel era quien consolaba a Jesús en su agonía en el huerto de los olivos, en Getsemaní, poco antes de que lo apresaran, y mientras él sudaba sangre orando y pidiéndole al Padre que se hiciera su voluntad. Es permanente la presencia del ángel en el Nuevo Testamento y lo es también en el Antiguo. Desde el Génesis mismo custodiando las puertas del Edén, o luego siendo dos de ellos los enviados para salvar a Lot y a su familia, los únicos justos que quedaban en Sodoma, de lo que sería entonces la destrucción total de la ciudad corrompida. En ese episodio, por ejemplo, una multitud de hombres se agolpaba en las puertas de la casa de Lot en cuanto llegan los dos ángeles, corporizados en las figuras de dos hermosos jóvenes. Estos hombres le pedían a los gritos al dueño de casa que les entregara a los recién llegados porque querían conocerlos. La palabra conocer en este caso está empleada en la Biblia con un sentido que no es el que le damos actualmente. Lo que pretendían estos espantos humanos era violar a los recién llegados, así como suena. Por algo, Sodoma fue condenada y a desaparecer en un instante. El pobre Lot, queriendo proteger a los ángeles corporizados, llega a decirles a los que formaban esa turba que les ofrece a sus dos hijas, que aún no habían conocido hombre, para que no toquen a sus visitantes. Los engendros que rodeaban la casa no querían saber nada con la propuesta, clamaban por los jóvenes y habían empezado a avanzar peligrosamente cuando los ángeles tomaron de un brazo a Lot para introducirlo en su hogar y con un gesto dejaron momentáneamente ciegos a los agresores. Luego guiarían a toda la familia en su huida, cumpliendo con el cometido que se les había encomendado como ángeles. Las menciones que se hacen de ellos en el Antiguo Testamento son muchas y variadas, pero siempre poniendo de relieve su condición de mensajeros divinos con poderes que no están al alcance del hombre. Justamente de su naturaleza se ha dicho que son seres misteriosos, potentes, inmensamente superiores a los hombres, aun siendo criaturas de Dios como ellos, inmateriales, espíritus puros y poderosos. También quedan claro, de acuerdo a distintos pasajes de las Escrituras, que son mensajeros y garantes de la bondad y benevolencias divinas y que, como tales, debemos tener confianza en ellos, que protegen la vida corporal y espiritual, que son bondadosos y al mismo tiempo victoriosos combatientes que luchan contra los enemigos de Dios y de los hombres y que interceden por nosotros ante Dios y que podemos pedirles que así lo hagan en todo tiempo y momento. La definición que más se ajusta al sentir de la Iglesia Católica desde sus inicios con respecto a los ángeles dice que son criaturas de Dios que se manifiestan como seres personales sobrehumanos, inteligentes, inmateriales, invisibles, inmortales, poderosos ejecutores de los planes de Dios en beneficio de su gloria y de la salvación humana. Pocos documentos religiosos son tan claros para señalar la existencia del ángel de la guarda como el texto del Éxodo 23:20 del Antiguo Testamento. Es Dios quien allí habla cuando dice exactamente lo siguiente.
Voy a enviar un ángel delante de ti para protegerte en el camino y para conducirte al lugar que te preparé. Pórtate bien en su presencia y oye lo que él te dice. No te resistas, pues no perdonaría tu falta, porque mi nombre está en él. Mi ángel caminará delante de ti. ¿Qué tal? Si alguno tiene aún dudas, tendrá que pelearse con la Biblia. Hablemos ahora de los concilios. Los concilios son reuniones extraordinarias en las cuales las más altas jerarquías de la Iglesia determinan cuestiones de fe que se incorporan de manera indisoluble a la doctrina. Ya en el Concilio de Letrán, en el año 1215, quedó establecido claramente que los ángeles eran un dogma de fe. Allí dejan establecido que Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, espirituales y corporales, hablando de manera específica de las criaturas angélicas y las mundanas. Mucho más adelante en el tiempo, en 1870, el Concilio Vaticano I, ante el avance de un materialismo y racionalismo que ya se hacían sentir, reafirma por completo la existencia del ángel, defendiéndolo una vez más como espíritu puro al servicio de Dios, su creador. También allí se señala que cada humano tiene asignado un ángel personal. Se los precisa como seres puramente espirituales, racionales y libres, pero más plenamente que los hombres. En el Concilio Vaticano II, mucho más cercano en el tiempo, 1962, se dice en el Lumen Gentium que la Iglesia ha venerado siempre con particular afecto a la bienaventurada Virgen María, los santos ángeles, los apóstoles y los mártires. Conserva intacta esa devoción. Los que mantengan las dudas deberán pelearse también con los que integraron los concilios, que no son precisamente lentos. Hablemos entonces de los pontífices. Los papas han apuntalado siempre, por supuesto, esas afirmaciones. Pío XI se sintió empujado a agradecerle cuando dijo, refiriéndose a sí mismo, aunque lo hacía en plural, como es la costumbre de los papas. Tenemos con él un deber de agradecimiento. En muchas ocasiones nos hemos visto maravillosamente asistidos por nuestro ángel de la guarda. Muy a menudo sentimos que está ahí, cercano, dispuesto a darnos ayuda. Pío XII no dejó ninguna duda al referirse al tema. Cada cual, por muy humilde que sea, tiene ángeles que velan por él. Ellos son gloriosos, purísimos, espléndidos y os han sido dados como compañeros de camino. Entre los últimos, Paulo VI comienza lo que se llamó el Credo del Pueblo de Dios en el año de la fe, 1968, con estas palabras. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de las cosas visibles, como es este mundo en el que transcurre nuestra vida pasajera, de las cosas invisibles, como los espíritus puros, que reciben también el nombre de ángeles, y creador en cada hombre de su alma espiritual e inmortal. Ya contamos aquí que Juan 23 era profundamente devoto de los ángeles y en especial del suyo propio, al que enviaba a quienes podían necesitarlo, ya que esa es una de las funciones que podemos pedirle a nuestro amigo invisible. Fue este pontífice quien dijo, el ángel custodio es un buen consejero, intercede cerca de Dios por cada uno de nosotros, nos ayuda en nuestras necesidades si se lo pedimos, nos defiende de los peligros y accidentes. Al Papa le gustaría que los fieles sintieran toda la grandeza de esta asistencia de los ángeles. Juan Pablo I fue Papa por muy poco tiempo, ya que Dios decidió llamarlo a su lado a él y a su sonrisa inolvidable llena de bondad, luego de tan solo 33 días transcurridos
desde su elección hasta su muerte, que le llegó dulcemente y en paz mientras dormía, pero le alcanzó ese corto lapso para hablar también del tema, y dijo lo siguiente: los ángeles son los grandes desconocidos en estos tiempos de cosmolatría. Alguno ha insinuado la duda de que no sean personas. Muchos nos hablan de ellos. Muchos no hablan de ellos. Será oportuno, en cambio, recordarlos más a menudo como ministros de la providencia en el gobierno del mundo y de los hombres, tratando de vivir como han hecho los santos desde Agustín a Newman en familiaridad con ellos. Juan Pablo II ha dedicado desde 1986 su catequesis de los días miércoles a los ángeles. En la audiencia general del 9 de julio de ese año, ha dicho en uno de sus pasajes textualmente: la existencia de los seres espirituales, que la Sagrada Escritura habitualmente llama ángeles, era negada ya en tiempos de Cristo por los saduceos. La niegan también los materialistas y racionalistas de todos los tiempos. Y sin embargo, como agudamente observa un teólogo moderno, si quisiéramos desembarazarnos de los ángeles, debería revisarse radicalmente la misma Sagrada Escritura y con ella toda la historia de la salvación. Los que aún conserven dudas deberán pelearse también con los papas. La liturgia. Durante la misa, en el prefacio, se dice siempre: con todos los coros celestiales, con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Luego viene el santo, donde se repite la alabanza a Dios, que es de acuerdo a la tradición, la que le cantan de continuo los serafines. También se menciona a los ángeles en la misa durante el canon y se los honra de manera específica los días 29 de septiembre, dedicados a los arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel. También de manera oficial, cada 2 de octubre es el día del ángel custodio y en las misas de esa jornada la oración de la iglesia es: oh Dios, que en tu providencia amorosa te has dignado enviar para nuestra custodia a tus santos ángeles, concédenos vernos siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Los que sigan dudando deberán pelearse también con la liturgia. Por último, vamos a hablar de el catecismo. El catecismo católico, muy nuevecito, fue elaborado a lo largo de 6 años por las mejores mentes de la Iglesia, encabezados por una comisión especial de 12 cardenales y obispos, presididas por el cardenal Joseph Ratzinger, un hombre famoso tanto por su fe como por su inteligencia y rigidez en lo que se refiere a la doctrina. La tarea, encomendada por Juan Pablo II, comenzó en 1986 y se conoció públicamente en 1993. Es en este catecismo donde, en su punto número 328, dice bien clarito que la existencia de los ángeles es una verdad de fe. Sigue con el tema durante los tramos siguientes y en el número 336 especifica lo siguiente: desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intersección. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo en la vida. Los que insistan en dudar tendrán que pelearse también con la Iglesia. Claro que lo mejor es no pelearse con nadie y abrir el alma a la fe. Muy bien dicho, Víctor. Estoy orgulloso de vos. Vamos, a todos le dirás lo mismo, Mariano. Si solo te tengo a vos, por favor, no empecemos con esos tonos y esas frases que me hacen emocionar. Vos sabés que soy un enfermo cardíaco después de todo y las emociones no son nada saludables. Bueno, depende de qué emociones, Víctor. Decirle a alguien que lo querés
es regalarle salud espiritual y física. Tenés razón, Mariano, y en realidad no hay que ser fanático ni siquiera para cuidarse. Hacerlo sí, pero vivir sin miedos ni presiones. Al fin de cuentas, ¿quién quiere vivir 100 años? El que tiene 99. Otra vez tenés razón, Mariano. Y sentido del humor, que es muy parecido al sentido del amor. No sabés cómo me gustaría verte, que te aparecieras aquí y ahora, aunque sea por un rato. Un milagrito, ¿eh? ¿Qué te parece? Con eso no se juega. Ya lo sé, no estoy jugando. Me gustaría en serio. Perdón, pero creo que te confundís. Vos no sos Aladino, ni yo soy el genio de la lámpara. Esto es otra cosa, gallego. ¿Qué tiene de malo que desee verte un poquitito? Si no te enojas, te diría que no tiene nada de malo, pero bastante de tonto. Ya es algo especial, digamos, que estemos charlando. Es otra cosa. Yo sé que a la larga esta charla es conmigo mismo. Si siento tan claramente lo que decís es porque yo lo invento. Sigo sin entender cómo tus respuestas son tan nítidas y por qué escribo lo que voy sintiendo casi sin pensarlo. Pero me cuesta aceptar que me estés diciendo cosas. Soy yo, punto. Soy yo mismo el que me habla. Bueno, en ese caso no hay problema si querés verme. Mírate en un espejo. Ah, no, 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 no. No creo que seas gordito, muy miope, con arrugas en el borde de los ojos y con ese pelo finito y escaso, cada vez más escaso. No te quiero herir, pero es verdad, no soy nada de eso. Me heriste. No, Galle, vos tampoco sos nada de eso. Los espejos son solo una mala magia. Para verte tenés que cerrar los ojos, tenés que sentirte. Hay chiquitos a los que les regalan un juguete electrónico de esos lindísimos y ellos, sin embargo, lo dejan de lado al poco rato y se ponen a jugar con la caja que lo guardaba, imaginando que es una casita en medio del bosque, un castillo con una princesa encantada, un casco para volar por todos los planetas o un recipiente que guarda 1 millón de secretos maravillosos e invisibles. Sienten. Lo que ves en el espejo es algo grotescamente real y falible, como el juguete electrónico. Juega con la caja. Sentí. Estás ahí. Sé que estás ahí. No hay nada que hacerle. Yo no escribí todo eso de la caja de manera consciente. Lo único que hice fue apretar las letras del teclado. Estás ahí, sí, señor. Tal vez sería apropiado decirlo con mayúscula. Sí, señor, a él le encanta que le digan que sí, porque nunca te va a proponer nada que pudiera perjudicarte. Y le encanta la palabra sí. A mí también me gusta. Es positiva, ya que estás tan deseoso de saber cómo somos. ¿Te parece bien contar la entrevista con Tati? Sí, Mariano, me gusta esa idea. Capítulo 10. Dulce compañía. Testimonio de hoy. Para la próxima.